Sí, el profesor es muy guache porque antes de que hagan ese ejercicio les debe mostrar algo. Era muy bien. Ya mira una cosa. Dame un segundo, es que tuve que formatear mi computador, entonces se quitaron un poco de programas. Ujú. Pero eso le decía que, jóvenes, entonces, ahí en el gran ronda se acaba de subir. Python aparecen operadores lógicos, aritméticos, y posiblemente van a ser nuevos.
Símbolo porcentaje equivale a doble sentido. Diferencia conceptual, ninguna. Ambos son lo mismo. Entonces, con esta breve introducción a los operadores, ahora sí está listo para que se sepa. Entonces, desde aquí va a pasar el tablero. Calcular el valor, calcular el total del producto pasivo. Punto. Es un escribir el partido el valor y el total. Y el total es tiene que darle clic en la canejita.
y se borra toda la terminal. Bueno, en un momento acá, por favor. El ejercicio me extraña que es muy fácil. Y ustedes ya lo habían hecho. Empecé bien. Entonces, miren, el ejercicio pide básicamente leer el valor del producto y nada más. El resto se debe calcular. El IVA es una constante. Entonces, voy a empezar diciendo que IVA es igual a 1.19. Yo voy a decir acá valor producto, eso es igual a flotante, input, ingrese el valor del producto. No necesito nada más. O si necesito algo más. Creo que no. Le digo acá, print, F, valor del producto. Acá le coloco valor del producto. Print, F, valor del IVA. El valor del IVA es valor del producto multiplicado por IVA menos el valor del producto. Print F total a pagar los puntos del producto del IVA. No era nada más. El play, valor del producto. No hay nada más que hacer. ¿Cómo? Yo le recomiendo que cada vez que ejecute, borre la terminal con la canequita para que no tenga problemas. ¿Qué les pasó con el ejercicio? Lo único que cambia es la sintaxis, el léxico que estamos usando. Y ya no estamos usando PCI, sino estamos usando Python. ¿Cómo? El float es el tipo de dato con decimal. Y ahí lo que está haciendo es convirtiendo lo que yo digite desde el teclado en decimal. Señora, entrada, como el leer. Señora,
Ejercicio Visual Studio Code y cuando finalicen la ejecución del ejercicio, traten siempre de matar el proceso de terminar, porque hay veces que no sé por qué se colapsa, qué es lo que pasa, y ya no vuelven a funcionar los ejercicios, las ejecuciones. Y en ocasiones queda aquí un listado de ejecuciones en consola. ¿Ok? Si quieren evitarse ese problema, una forma es abrir su terminal y ejecutar todo desde la terminal. Y eso ya no van a tener ese inconveniente. Bien, entonces, que es un poco diferente a PCI.
Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un condicional en Python está dado por la palabra reservada if. Dentro de paréntesis va la expresión lógica. Cuando hablamos de la expresión lógica, estamos hablando de la condición. Luego van los dos puntos. O que les estoy explicando la estructura, la sintaxis de cómo declarar un condicional en Python. Y aquí van las sentencias que ustedes quieran ejecutar. Ahora sí. Si 10 es mayor que 3, print noten ustedes que hay algo fundamental en Python y eso va a ser un dolor de cabeza para ustedes si no lo tienen en cuenta y es la tabulación. Si ustedes no me tabulan correctamente las estructuras de control, si no tabulan correctamente el código, no les va a funcionar y van a tener que empezar a buscar dónde les falta el tabulador y el profesor ahí sí nos los va a ayudar porque tienen que sentarse ustedes a analizar toda la estructura que tienen y van a empezar a revisar la semana. Por ejemplo, ustedes dirán, ay, pero es que eso está dentro de la condición. No. Para Python, lo que ustedes escribieron en la parte superior es independiente de lo que está en la parte inferior. Si usted quiere que ese print pertenezca a la estructura de control, tiene que dar un tabulador. Ah, que si yo le doy muchos tabuladores, bueno, posiblemente Python se los va a recibir. Pero hay ocasiones que cuando ustedes compilan, perdón, cuando ejecutan, pues él les va a indicar que ha puesto muchos tabuladores y eso le va a generar un error. Pues es muy importante que tengan en cuenta los tabuladores. Y háganle caso a Visual Studio Code y a las ayudas que les presta Visual Studio Code. Porque ustedes se dan cuenta que cuando yo pongo dos puntos y pulso Enter, él automáticamente me pone el cursor donde debo empezar a escribir. ¿Ok? Les recomiendo que no dejen líneas de código vacías. Eso genera errores en la ejecución. Entonces, tenganlo presente. Si yo ejecuto esto, pues me va a imprimir XXXX. ¿Por qué me va a imprimir XXX? Porque 10 es mayor que 3. ¿Okay? 10 es mayor que 3. Entonces, ya que entendieron la condicional, vamos a hacer un ejercicio. En los condicionales, pues hay diferente forma de estructurar estas condiciones. Por ejemplo, yo puedo decirle 5 menor que 3. Acuérdense siempre que las estructuras, la definición de la estructura siempre finaliza con dos puntos. Los dos puntos, si lo quieren asimilar, asimílenlo con la palabra entonces. Recuerda que el condicional allá en vez decía sí, tal cosa, entonces, pues gramaticalmente aquí en Python, los dos puntos se encargan de indicar apertura de la estructura, el inicio.
enter, aquí le doy print, tal cosa. Ahora, en caso de que yo quisiera validar un caso contrario o un si no, ustedes conocen, entonces le coloco el else. Nada más. No, señor. Aquí ya no se termina el algoritmo. ¿Por qué? Porque es que Python no nos solicita ni inicio ni fin. Él automáticamente sabe que cuando usted empieza a declarar, ahí inicia el programa. Y ya la última línea para él es el final. ¿Sí? Nosotros podemos tener estructuras que me permiten indicar ciertas cosas especiales como cuál es el módulo por defecto, pero nosotros no vamos a alcanzar a llegar hasta allá. ¿Ustedes se acuerdan del según que veíamos en PCI? En Python no existe el según. ¿Cómo Python trabaja ese según? Le doy un enter acá para indicar fin de la estructura condicional. No necesito colocar en if, ni in si, ni nada por el estilo. Simplemente yo le doy, borro el tabulador y ya él automáticamente asume que en ese punto ya se cerró el condicional. ¿Okay? ¿Cómo funciona la estructura según acá? Por ejemplo, día es igual a 2. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos de los días de la semana con el según? Pues voy a colocarles el ejemplo acá de cómo sería en Python. Siempre va a existir una condición principal, donde día sea igual a 1. 2 puntos. ¿Qué va a suceder? Entonces imprimo, qué sé yo, domingo. Ahora, ¿cómo voy a evaluar la siguiente expresión? Y la siguiente expresión es que si el día sea igual a 2. Python tiene una opción que nos permite hacer ese tipo de tareas. Acá nos encontramos con el if. El if me va a permitir colocar condiciones para evaluar, mientras que el else me va a permitir pasar el algoritmo ya como caso por defecto. Entonces, aquí viene día es igual a 2. 2 puntos, print, lunes. ¿Cómo así? Si ustedes se dan cuenta acá, me permite evaluar la primera expresión. 5 es menor que 3. Si eso se cumple, entra acá. Pero el caso contrario no depende de una condición. Simplemente, si no se cumple la condición, automáticamente entra al caso contrario y le importa un pepino lo que valgan las variables. Mientras que aquí, en el if, sí nos va a importar qué valor contienen las variables. Esto es como si tuviéramos un caso dentro del según, porque necesito evaluar día, es decir, si día no vale 1, entonces si día vale 2, entonces si día vale 3, ¿qué va a suceder? Pero si ya llegamos al día 7, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que el usuario haya insertado un valor que no corresponde al día de la semana. Entonces ahí es cuando yo le mando el mensaje, usted ingresó un valor no permitido, que es
según que decía de otro modo, creo que era que decía. Entonces, aquí el else nos serviría como el de otro modo haga eso. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir acá ya para finalizar, else print, aquí le digo error en el dato, por ejemplo. Entonces, la manera de evaluar el valor contenido en una variable en Python, así como lo hacíamos con el según, se hace con el if. Y por cada posible valor que yo necesite evaluar, necesitamos un if. Es decir, no, el if es un condicional compuesto, ¿cierto? Un condicional compuesto. Si yo llego y ejecuto esto, lo más probable es que me imprima lunes. Aquí está. ¿Por qué imprime lunes? Porque día vale 2. Pero si yo le pongo a día 10, error en el dato. ¿Por qué me va a imprimir error en el dato? Porque según mis condiciones, el número 10 no lo estoy evaluando. Pues no cumple ni la primera condición ni la segunda condición. Entonces, pues no está bien el valor o de pronto es otra cosa. ¿Ok? Bueno, entonces ya saben los tres tipos de condicionales que tenemos en Python. Este lo podemos llamar condicional sencillo. Bueno, realmente esos dos se podrían hacer con condicionales compuestos, pero este es un condicional con caso contrario y este sería un condicional complejo porque tiene múltiples posibilidades. ¿Listo? Bueno.